El guardia sujetó el brazo de la niña con fuerza, como si fuera basura. Ella intentó soltarse, pero no pudo. El pan que casi había logrado tomar cayó al suelo, y alguien rió en voz baja. La niña miró el pan, y luego miró al hombre sentado en la mesa más cara del lugar. Él ni siquiera había tocado la comida. Fue entonces cuando dijo, con la voz temblando de hambre y de valor, «Papá, ¿puedo comer contigo?» El restaurante se congeló. Los cubiertos quedaron suspendidos en el aire. Un mesero ya venía corriendo, listo para sacar a la niña a la fuerza. El gerente apareció con esa sonrisa falsa de quien manda sin levantar la voz. Y el millonario se quedó inmóvil. No por asco. No por miedo. Por otra cosa. Algo que no sentía desde hacía años. La palabra papá le golpeó como un puñetazo que abre una puerta cerrada con llave. Y antes de que alguien pudiera tocarla, el hombre levantó la mirada lentamente y dijo una sola palabra: «Espera». Nadie entendió. Ni siquiera él. Porque esa espera iba a costar caro. Muy caro. Y la niña no tenía idea del precio que esa palabra cobraría al final. Quédate hasta el final, porque cuando salga a la luz la verdad sobre su padre, la decisión de ese hombre se convertirá en una pesadilla, y alguien intentará quitarle a la niña. El gerente extendió la mano como quien recoge una bolsa sucia. «Señor Almeida, mil disculpas, vamos a retirar a esta intrusa ahora mismo». El guardia apretó aún más el brazo de la niña. Ella no lloró fuerte, no hizo un escándalo. Solo miró al hombre de la mesa y susurró: «Por favor, no como desde hace 2 días». Era una frase simple. Y justamente por eso, dolía. Y fue ahí cuando apareció la hipocresía. En la mesa de al lado, una pareja había pedido demasiada comida, apenas la probó y dejó casi todo. Una mujer con collar de perlas dijo, sin bajar la voz: «Yo vengo aquí para no tener que lidiar con este tipo de gente». Como si el hambre fuera un defecto. Como si la miseria fuera contagiosa. Y la niña, en silencio, parecía ya acostumbrada a ser tratada como nadie. El millonario respiró hondo. Podía hacer lo de siempre, mirar el teléfono y fingir que no había visto nada. Ser educado. Ser normal. Pero algo dentro de él se rompió. Y cuando habló, la voz salió baja, pero firme: «Suéltala. Ahora». El gerente intentó discutir. Él lo cortó: «Traiga otro plato. Y un jugo». El restaurante murmuró. Y la niña lo sintió, algo había cambiado, aunque todavía no sabía qué. La niña se quedó quieta, sin saber si sentarse o huir. Quien vive en la calle aprende rápido: cuando alguien es demasiado bueno, casi siempre hay trampa. El hombre acercó la silla de al lado y se agachó hasta quedar a su altura. «Siéntate». La palabra sonó como una orden, pero la mirada era de cuidado. Y eso confundió más que cualquier grito. Ella subió con dificultad. Los pies descalzos colgaban sin tocar el suelo. Sus ojos iban del vaso de cristal al cubierto de plata, como si estuviera en otro planeta. El mesero trajo pan caliente y mantequilla. La niña sostuvo el pan con las manos temblando y esperó permiso. Como si incluso comer necesitara autorización. El hombre tragó saliva y dijo: «Puedes comer». «Está bien». Dio un pequeño mordisco. Luego otro. Y entonces cerró los ojos. Como si ese pan fuera el mejor alimento del mundo. Una lágrima rodó por su rostro sucio. El hombre sintió el pecho apretarse. Porque no se trataba de pan. Se trataba de lo que el pan significaba, que alguien, por primera vez en mucho tiempo, le había dicho sí. Y cuando ella susurró el motivo del papá, él entendió que esta historia era mucho más grande que una cena. «¿Por qué me llamaste papá?», preguntó intentando mantener el control, aunque la pregunta ya temblaba por dentro. La niña tragó saliva y respondió con sinceridad infantil: «Porque pareces bueno, como mi papá era». La frase golpeó distinto. No había drama. No había manipulación. Era una niña intentando sobrevivir con lo que tenía: coraje y esperanza. Habló de su mamá. Se fue al cielo. Habló de su papá.
Se fue. Y lo dijo como quien habla del clima. Sin rabia. Sin sorpresa. Porque para ella, que los adultos se fueran era tan normal como que llegara la noche. Dormía en un hueco debajo de una escalera, cuando llovía. Cuando no llovía, dormía en la playa. Lo dijo y siguió comiendo, como si fuera solo un detalle. El hombre miró el plato caro intacto frente a él. Miró a la niña raspando el fondo de la sopa para no desperdiciar ni una gota. Y sintió vergüenza. Vergüenza del lujo. Vergüenza del silencio que había comprado con dinero. Porque en ese instante entendió, no solo ella tenía hambre. Él también. Solo que de otra cosa. Y ese vacío lo empujaría a una decisión impulsiva, peligrosa. Cuando el gerente regresó, traía el discurso preparado: Señor, nuestra reputación, nuestros clientes, los estándares. Y el hombre, por fin, lo miró de frente. ¿Qué estándar es ese, donde una niña con hambre es una molestia? Lo dijo sin gritar, pero cada palabra cortó el aire. Algunas mesas bajaron la mirada. No por arrepentimiento. Por incomodidad. Porque la verdad, cuando aparece, arruina la cena. El gerente lanzó su último ataque: la higiene es una preocupación legítima. Y el millonario no lo dejó pasar: ella tiene nombre. Se llama Julia. Luego se giró hacia la niña y preguntó con suavidad: ¿quieres lavarte las manos? Ella respondió rápido, casi automático: mamá decía que hay que lavarse las manos antes de comer. Como si ese consejo fuera un pedacito de madre aún vivo dentro de ella. Fue al baño con una empleada. Y en el camino, miraba el grifo dorado como si fuera magia. Se lavó las manos como un ritual sagrado. Cuando regresó, con el rostro limpio, parecía otra niña. El hombre se quedó sin palabras. No porque se hubiera vuelto bonita, sino porque vio lo que la calle había escondido: una niña que solo necesitaba un poco de cuidado para existir. Y fue ahí cuando hizo la llamada. La primera de muchas. Y cada llamada lo empujaba más profundo en esta historia. El chofer llegó con bolsas. Ropa. Artículos de higiene. Zapatos. El hombre intentó fingir que era solo lo básico, pero su corazón latía como si estuviera haciendo algo prohibido. Y tal vez lo estaba. Porque no estaba comprando cosas. Estaba intentando comprar seguridad. Y la seguridad no tiene etiqueta. La niña probó el helado y cerró los ojos en éxtasis. Es el mejor día de mi vida. Lo dijo como si no existiera nada más que ese instante. Luego vio los tenis con luces. ¿Son mágicos?, preguntó. Y cuando las luces se encendieron, dio pequeños saltos, rió fuerte. El hombre sonrió. Una sonrisa real. Del tipo que ya no recordaba cómo era. Ella apretó un vestido azul contra el pecho y susurró: es el más bonito del mundo. Y ahí fue cuando la historia se volvió cuchillo. Porque nadie debería considerar la ropa un milagro. Nadie debería ver el jabón como un lujo. Y el hombre entendió que, mientras él coleccionaba logros, esa niña coleccionaba supervivencia. Entonces hizo la pregunta que lo cambia todo: ¿quieres venir conmigo? Pero el mundo no iba a dejarlo pasar gratis. Tengo una casa grande, con habitaciones vacías. Lo dijo despacio, eligiendo cada palabra, como si una frase equivocada pudiera romper a la niña. ¿Te gustaría quedarte conmigo, al menos por ahora? Ella se quedó inmóvil. Los ojos clavados en él, buscando una mentira. Porque quien fue abandonado aprende a desconfiar de la felicidad. ¿Hablas en serio? La voz le salió pequeña. Completamente. Casi no respiraba. ¿De verdad puedo? Y cuando él confirmó, las lágrimas cayeron antes que la sonrisa. Saltó de la silla y lo abrazó con fuerza. No era un abrazo educado. Era un abrazo de salvación. Como quien se aferra a la última cuerda antes de caer. A la salida, el gerente intentó recuperar la normalidad: esperamos seguir contando con su presencia. Y el hombre respondió con una calma peligrosa: tal vez deba reconsiderar los lugares que frecuento.
Porque en ese instante vio el restaurante como el símbolo de un mundo que expulsa a una niña con hambre para que la música siga sonando bonita. Y cuando subió al auto con la niña, su vida ya había cambiado. Solo que aún no sabía el tamaño de la tormenta. En el penthouse, la niña miró alrededor y susurró, «Vives en un palacio». Y él volvió a sentir vergüenza. La gobernanta, Sandra, vio a la niña y su instinto materno se encendió al instante. Baño. Tina. Burbujas. La niña reía dentro del agua como si estuviera conociendo el mundo por primera vez. Antes de dormir, la niña preguntó, casi asustada, «Esto no es un sueño, ¿verdad?» «No lo es», respondió él. Pero cuando quedó solo, apareció el miedo. Miedo a estar siendo ingenuo. Miedo a no poder con todo. Miedo a que alguien tocara la puerta y dijera, «No puedes». Porque, en el fondo, él lo sabía, no tomas a una niña de la calle y listo. Hay leyes. Hay burocracia. Hay gente que juzga. Por la mañana, abrió la puerta del cuarto despacio. Y ahí estaba ella, durmiendo profundamente en la cama grande, rodeada de regalos ordenados en el suelo, como si necesitara mantener todo cerca para que no desapareciera. Eso dolió más que cualquier acusación. Porque lo decía todo, la vida le había enseñado que las cosas buenas se van. Y cuando su celular sonó, tomó la decisión que nadie en la empresa esperaba. Canceló todo. Y empezó la guerra real, la guerra de lo oficial. El abogado dijo lo que nadie quiere oír, necesitas registrarlo oficialmente. Consejo tutelar. Custodia provisional. El hombre miró a la niña desayunando y sintió que el estómago se le hundía. Porque junto a eso venía la palabra albergue. Fila. Proceso. Tiempo. Y tiempo era justo lo que ella no tenía. Escuchó y respondió, no voy a dejar que vuelva a la calle. Comenzó la rutina, escuela, médico, psicóloga. Y llegaron las pesadillas. La niña despertaba asustada, con miedo de que él desapareciera. Tenía un sueño repetido, se perdía y no encontraba el camino de regreso. Y él prometía, siempre vas a tener un hogar. Pero prometer es fácil cuando nadie amenaza. Lo difícil es cuando la amenaza tiene nombre y documentos. Entonces llegó la llamada del abogado, con un tono distinto, localizamos al padre biológico. Al hombre se le heló la sangre. El pasado, que parecía muerto, estaba vivo. Y lo vivo es peligroso. Porque el padre biológico tiene derechos. Y el derecho, sin amor, se convierte en un arma. Y él entendió, aquella decisión en el restaurante, ahora iba a cobrar el precio prometido. Y el siguiente paso sería el más arriesgado de su vida. Condujo hasta para ti como quien va a una guerra silenciosa. Encontró al hombre en un bar, sirviendo tragos a turistas. Un padre trabajando, sonriendo, normal. Eso lo enfureció aún más. Cuando dijo, conozco a tu hija, el barman palideció. Negó. Mintió. Intentó huir. Hasta que escuchó detalles que solo un padre podía saber. La máscara cayó. Estaba destruido, endeudado, bebía, la dejé con una vecina. Excusas. Explicaciones. El millonario escuchó y respondió con frialdad, durmió en la calle. Pasó hambre. Fue tratada como basura. El barman bajó la cabeza. Apareció la culpa. Pero la culpa no devuelve noches dormidas con seguridad. La culpa no cura el trauma infantil. Entonces el millonario hizo el pedido que lo cambia todo, quiero tu renuncia. Voy a adoptar a Julia. El hombre preguntó lo que nadie quiere tener que probar, ¿cómo sé que no eres un loco? Y él respondió de la única forma posible, porque estoy ahí todos los días. Escuela. Psicóloga. Desayuno. Pesadillas de madrugada. Yo estoy. Silencio. Y entonces el padre biológico cedió. Pero la decisión verdadera no era de él. Era de ella. Y la pregunta final estaba guardada para el último minuto. Pasaron los meses. La casa se llenó de dibujos, juguetes y risas.
El hombre volvió a vivir. Y la niña volvió a ser niña, poco a poco. Un domingo, después de un día sencillo, entró al cuarto y preguntó en voz baja, Ricardo, cuando termine la adopción, ¿podré llamarte papá? Se quedó sin aire. Porque ahí estaba la revelación, ella no quería solo comida, ropa o una cama. Quería permanencia. Quería a alguien que no se fuera. Sintió que los ojos le ardían y respondió, nada me haría más feliz. Ella levantó el meñique, ¿promesa de meñique? Y él entrelazó el suyo con el de ella. El contrato más pesado de su vida. Y cuando la adopción se hizo oficial, el papel solo confirmó lo que el corazón ya sabía desde aquella frase en el restaurante, papá, ¿puedo comer contigo? Era hambre, sí. Pero también era una petición de amor. Y esa decisión cobró un precio, pero entregó un milagro, una familia elegida. Si esta historia te conmovió, suscríbete al canal y activa la campana. Aquí no solo contamos historias, recordamos que todavía existe humanidad cuando todo parece frío. Y dime en los comentarios, ¿qué frase te tocó más? ¿La del pan, la de la cama nube o la de la promesa de meñique?